bonos que emite desde hace algún tiempo y bueno, sencillamente se complica todos los días la situación de PDVSA con toda esta cantidad de limitaciones también que tiene en orden internacional y la imposibilidad para pagar todas esas deudas que tiene. O sea que de forma pública le podemos decir a las personas que nos están escuchando que el único ingreso que tiene Venezuela y que sostiene a toda la administración es petróleo de Venezuela o es la exportación de petróleo. Bueno, nosotros tenemos, normalmente cualquier país tiene un presupuesto de divisas y también tiene un presupuesto en bolívares. Las divisas, como tú no las haces, pues tú tienes varias opciones. Una es lo que te ingresa por venta de bienes y servicios, ahí estaría lo de PDVSA. También está lo que te ingresa por la canalización de inversiones extranjeras. Está de alguna manera también lo que ingresa por remesas de inmigrantes, todo lo que están afuera. Entonces esto te da un pool que básicamente son transacciones de bienes, transacciones de servicios y transacciones de capital. Y por esa vía es que tú tienes todos los ingresos. Ahora, Venezuela tiene un problema serio, bueno, de lo que tiene que afrontar en divisas en los últimos años y lo que viene a futuro. Y para eso ha dejado de pagar una cantidad de bonos, etcétera, que se han ido venciendo en términos básicamente de... Si a ti Maduro te llama para preguntarte, profesor Grover, ¿qué debo hacer para recuperar la economía? ¿Qué le dices tú? Bueno, fíjate, desde el punto de vista... No le vayas a decir que renuncie. Es que es bien complicado, porque eso implica, mira, eso implica un reacomodo de todas las instancias. Pero ahí están diciendo en Instagram, lárguese. Sí, mira, bueno, parece una decisión macroeconómica seria, ¿no? Que se vaya. Sí, eso es una decisión macroeconómica, claro, pero de verdad seria. ¿Seria? Sí. No, es que indudablemente con este gobierno no tenemos posibilidad de afrontar este problema serio que tenemos, porque, por ejemplo, para la comunidad internacional y para el venezolano, nosotros necesitamos reactivar lo que son las funciones de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la que le corresponde hacer las modificaciones de las leyes que hay que modificar. Entonces significa que él ceda, digo, el gobierno, lo que tenemos ahorita que dirigiendo la economía, bueno, que ceda y que sea la Asamblea Nacional que revise las leyes que tiene que revisar, y eso es complicado. Pero está inhabilitada. Bueno, justamente. O sea, internamente. ¿Qué estamos esperando, bro? Es que es difícil, ¿no? Estamos como en una incertidumbre. Porque, o sea, yo me asesoro mucho contigo. Claro. Y quiero que la gente sepa en la voz de Carabobo que yo me asesoro también por Twitter y que nos están sintonizando por Periscope. Yo me asesoro mucho con Grover porque en términos llanos habla de economía, en términos del profesor universitario nos dice a nosotros qué debemos hacer, pero ¿qué debemos hacer? O sea, la gente a veces el tema económico es algo como algo astronómico. Antes de que responda, voy a tratar de recordarle a las personas que nos están sintonizando a través de la voz de Carabobo 1040M y como ya lo dijo el profesor a través de Twitter, @PabloAure, que nos pueden llamar al 0241-857-4118. Repito, 0241-857-4118 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 0414-142-8870. 0414-148-870. Estamos en esta primera parte del programa conversando sobre economía, porque realmente, no sé si se han dado cuenta, el año antepasado y el antepasado uno le preguntaba a la gente cuál es su problema más grave, entonces decían inseguridad, falta de luz, de agua. Ahora sin duda parece que no es que no existe la inseguridad ni la falta de agua, sino que es tan grave el problema económico y los precios se están multiplicando en 300% en una diferencia de una semana, que ya es principalmente el problema más grande. Dice que la inflación, Grover, para este año se calcula en 25.000%. O sea, lo que son 25.000%. Es más, el dólar está rondando, ¿cuánto? 2.200.000 bolívares, que ya no son 2.200.000, sino 2.200 millones, que la gente, o sea, lo que antes valía 4.30 bolívares, ahora vale 2.200 millones de bolívares por cada dólar. O sea, esto es una locura, chicos. O sea, esto es... ¿Y qué falta? ¿Qué falta para que estos bichos se vayan, vale? Claro. Nosotros debemos hacer, como te digo, mira, el problema de la inflación es un problema monetario. Eso no hay que descubrir el agua tibia, pues eso está suficientemente revisado y documentado en la teoría económica. Es un problema monetario y sucede cada vez que se emite dinero sin tener el correspondiente soporte, ¿no?, para emitir ese dinero. Fíjate que el problema no es dolarizar la economía.
algunos países lo toman, ¿no? Dolarizan la economía y eso impide que el gobierno pueda enfrentar sus gastos por la vía de impresiones de dinero, porque no tienen la posibilidad de emitir dólares. Pero hay una vía que utilizan todos los países, que es la limitación de la emisión de dinero a través de reservas monetarias internacionales. Y nosotros tenemos eso en la ley del Banco Central. Lo que pasa es que se ha hecho una revisión. Pero ¿cómo se come eso? Bueno, se come que en la ley del Banco Central limita la emisión de dinero. Entonces nosotros podemos emitir dinero cada vez que tengamos dólares. Cuando entra un dólar, el Banco Central lo cambia en el correspondiente tipo de cambio que exista. Y eso le frena y para que el gobierno esté emitiendo dinero, es decir, a través del Banco Central. Y eso es lo que nosotros tenemos que revertir, pues que sea el soporte en reservas monetarias internacionales. De manera que todo el dinero que salga esté de una manera sustentado en reserva. Y así está en la ley del Banco Central, solo que, como te digo, se ha revisado y está en la Constitución. La Constitución prohíbe que el Banco Central pueda emitir dinero inorgánico para financiar los gastos ¿Cómo del estamos Estado. ahorita? ¿Cuál es la situación venezolana ahorita? Todo lo contrario, ¿no? Los activos que tenemos, el circulante que tenemos, ¿cuántos son nuestras reservas? ¿Están respaldadas? No, en lo absoluto. Fíjate, tú agarras un billete, cualquier billete, y te dice pagaderos al portador en la oficina del banco. Y eso lo que te dice es que el Banco Central debe tener, porque es un pasivo, el dinero que tú tienes es un pasivo para el Banco Central, y tú lo ves en los estados de cuenta del Banco Central, es el pasivo de monedas y billetes emitidos, ¿no? Entonces significa que el Banco Central, sabiendo que es un pasivo y que tiene que tener el soporte respectivo, tiene entonces que ser muy cuidadoso en eso y tener personas especializadas y que estén totalmente divorciados del funcionamiento fiscal del gobierno, divorciado y que además tenga la credibilidad y el aspecto técnico, de manera que quede divorciado. Entonces, Venezuela tiene necesariamente que pasar. Ahora, si eso sucede y nosotros vamos a la antigua ley, por cierto, que en la Asamblea Nacional, una vez que se ubicó esta que tenemos ahorita. Por ahí dijeron por Twitter, la Asamblea Nacional no hace nada porque perdió la oportunidad. La Asamblea Nacional hizo la revisión de la ley del Banco Central y para no ser, yo recuerdo ese debate, para no irse a hacer nuevas revisiones, que técnicamente es posible, lo que íbamos a volver a la que teníamos. Pero el Tribunal Supremo simplemente lo echó para atrás, no lo asumió. Ahora, si eso se asume, el gobierno tiene que revisar sus cuentas. Ahora, y eso es lo que te digo, que es muy complicado. Para términos políticos, cada vez que un representante del gobierno de Nicolás Maduro, que lo dice con frecuencia, dice que esta hiperinflación es inducida, no están mintiendo, solo que podemos entender que es inducida por ellos mismos. Claro, es inducida por irresponsabilidad, porque incluso, mira, hace un tiempo el gobierno en una de estas supuestos diálogos, etcétera, ubicó una cantidad de expertos. Por cierto, que estaba el asesor de economía de Falcón. Él estuvo ahí porque vino gente de UNASUR, Francisco Rodríguez, vino gente de UNASUR, expertos económicos, y le dieron al gobierno su propuesta, y las propuestas son las mismas, porque lo que es la hiperinflación, lo que es el crecimiento económico, los problemas de depresión económica, eso está registrado en la teoría económica. Hay la teoría económica relacionada con la hiperinflación. Y los países que han pasado por esto, pues han hecho lo que hay que hacer y por esa vía se sale. Algunos tienen unos ensayos, hay programas de estabilización heterodoxos, algunos un poco más ortodoxos, pero que apuntan a lo mismo. Bueno, básicamente hay una... Perdón, yo quiero que la gente sepa que estamos hablando con Grover Moro, economista, profesor universitario. Claro, hay una especie de librito de qué hacer. Y todos, digamos, ¿por qué existe la inflación? Existe porque hay dinero que se emite. Si no existiera el dinero, no hubiera inflación, ¿verdad? O sea, que se emite sin respaldo. No, es correcto. Anteriormente, cuando no había dinero, sino el metálico, y luego el patrón oro y el patrón dólar, el patrón plata, y el oro plata, donde tú emitías y tenías que tener el respectivo metálico en las bóvedas de los bancos centrales, en ese momento no había inflación. Mira, aquí por ahí me están escribiendo por Twitter, @PabloAure, que dice que mientras tenemos bajo esta dictadura no habrá esperanza económica. No habrá esperanza económica, yo también creo eso. Entonces, esto podríamos, para resumidas cuentas, profesor Pablo Aure, profesor Grover, que la medida económica sensata para que Venezuela por lo menos se encamine a recuperar una economía
seria, donde se nos controla la inflación, la hiperinflación, es que este gobierno se vaya. Pasa por salir de la tiranía. Necesariamente pasa por esto, porque lo que tiene que hacer, eso significa pues desdibujarse todo. El gobierno tiene que asumir que va a tener un control fiscal fuerte y que va a dar en manos de expertos el Banco Central, que va a dar en manos de expertos PDVSA. O sea, PDVSA no puede seguir manejándose de esa manera. Sobre PDVSA tenemos una noticia que voy a comentar y también se une precisamente con una noticia que se conoció ayer, que es precisamente que China, que había sido como que el gran país que respaldaba el financiamiento en muchos casos de este gobierno, ya no puede darle más crédito a Venezuela. Que le dijo, hoy no fío, mañana sí. Hoy no, bueno, en términos llanos para que la gente entienda, pero hoy sale una nota en la página de Runrunes que PDVSA incumplirá compromiso de entrega con Lukoil y otros 7 clientes en junio. La venezolana Petróleos Venezuela notificó a 8 de sus clientes internacionales, entre ellas la rusa Lukoil, que no podrá cumplir de forma cabal los compromisos de suministro de crudo. La fuente precisó que los contratos obligaban a PDVSA a entregar en este mes 1.495.000 barriles, pero solo posee 149.000 barriles listos. Esto nos da una idea, o sea, prácticamente Robert, posee menos de la mitad de lo que se supone que tenía que entregar a sus clientes externos. Y, así es. Robert, te voy a hacer una pregunta. A mí me gusta mucho la parte política y por supuesto tú eres la guía económica. ¿La economía puede tumbar un gobierno? La economía, claro, la economía te genera un problema serio de vivencia, un problema serio de producción, un problema serio en el vivir, o sea, en la calidad de vida, y eso obviamente genera una presión fuerte. Ahora, sin liderazgo que acompañe esto, sin las revisiones que tiene que hacer la oposición, los grupos de oposición, pues nos cuesta un mundo salir de. Pero fíjate, te hago esa pregunta, pero no tan sencilla. No te hago esa pregunta inocente. Te estoy haciendo una pregunta porque quizás la respuesta puede ser sí cuando el gobierno es democrático. A lo mejor la economía puede tumbar un gobierno que respete las leyes de la democracia. Pero este gobierno que tiene talante tiránico, dictatorial, que se mantiene no por la popularidad, sino por la fuerza, probablemente le importa un comino si la gente se muere de hambre o no, porque los están apuntando con un fusil o con un tanque de guerra. Probablemente sí respaldo lo que tú estás diciendo al final, lo tumba sí y solo si exista un liderazgo claro en las filas opositoras. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, eso acompaña, pero fíjate, nosotros estamos ahorita de pronóstico reservado. O sea, una vez que, como te digo, eso está suficientemente sustentado, una vez que arranca el proceso de hiperinflación, tú no sabes en qué va a parar. Después es impredecible decir en 3 meses o en 4 meses va a ser de 80% mensual, o va a ser de 3.000% mensual, o va a llegar a 5.000% mensual. Porque, bueno, agarró candela el pasto y tú no sabes entonces cómo se va a mover el viento y cómo hacer. Eso es pronóstico reservado. Si tú revisas cuánto estaba hace poquito la liquidez monetaria, yo insisto mucho en esto porque ese es el aspecto técnico. ¿Qué está haciendo la gente, el común? Bueno, nosotros lo vemos, los estudiantes, sus familiares, ¿cómo? No, sufriendo mucho. O sea, cuando tú ves que un medicamento para la tensión ya te cuesta 24 millones de bolívares, me estaba comentando una amiga, cuando tú ves que un litro de aceite pasó de 5 de carro. De aceite de carro de 5.100.000 hace 2 semanas, ahorita en 19 millones, bueno, eso es lo que está escrito y eso es lo que está ahí en la experiencia. Ahora podemos. Entonces, tú no sabes, fíjate, la liquidez monetaria en lo que va de año, esto lo muestra el Banco Central, ha aumentado más de 600%, en lo que va de año ha aumentado más de 1.700%. Y está increciéndose, aumentando fuertemente todos los días. Entonces, insisto, pues esto es pronóstico reservado y eso puede hacer que la dirección de todo esto pues pueda cambiar, porque ya existe una presión fuerte para vivir y esto se puede ir, puede dar paso más gigantado hacia la destrucción completa. Tú revisas, disculpe por terminar esto, tú revisas la cantidad de gente que está ahorita caminando porque no hay transporte. Y tú lo revisabas hace un mes y no estaba en esta situación que tenemos ahorita.
De manera que yo no sé cómo va a estar, por ejemplo, el incremento en los precios en un mes. Me Lo están que sí preguntando sé- mucho Ajá. por Twitter, por @Pablo Aure. Estoy hablando con el profesor Grover Moro, economista. Me están preguntando mucho si esta situación económica no está afectando a los países vecinos, porque también se afectan los países vecinos por nuestra débil economía, porque la gente se va Totalmente. hacia Colombia, hacia Brasil, hacia Guyana. Claro, es un problema inédito. ¿Cómo pueden hacer los países vecinos? Bueno, ya ahorita está debatiendo la OEA. Es que ayer incluso el canciller precisamente de Chile, que tuvo unas declaraciones que se reprodujeron muchísimo en las redes sociales, pero una de las partes que él decía, claro que esto es problema nuestro, porque aproximadamente tenemos 170.000 venezolanos viviendo en Chile, y en Ecuador hay como 400.000, y en Colombia millones, entonces claro que es problema de la región. Lo que yo quería comentar, y es que yo he escuchado, precisamente uno busca como que estar un poco informado con los economistas, que no existe un caso de que un país pueda mantenerse en hiperinflación por 5 años, por 3 años, que siempre en el periodo de que comienza el mes 1 de hiperinflación puede llegar al año de hiperinflación. Luis Vicente León dijo ayer que está comenzando la etapa de la hiperinflación, imagínate tú. No, nosotros oficialmente tenemos 6 meses. No, pero dice que en esta es la hiperinflación. primera etapa. Bueno, no sé el Imagínate criterio tú. de Luis Vicente León, pero por lo que tengo entendido no sucede eso de que un país dure 5, 3 años en hiperinflación, sino que siempre hay que hacer unos ajustes y que el gobierno eventualmente se ve obligado a hacerlo. Con cambio de gobierno o sin cambio de gobierno. ¿Ve eso posible en Venezuela? Que supongamos, lleguemos a 12 meses de hiperinflación y se produzca un Claro, ajuste. es que lo que llama la atención sobremanera, es que nosotros con este problema y el gobierno ni siquiera hace ensayos. Repite el celular que están preguntándolo por... El celular para que nos contacten es el 0414-142-8870, 0414-142-8870, por allí nos recibimos mensajes de Anótamelo texto, grande para no ponerlo en llamadas, pantalla. y por favor con nombre y apellido. Y su si quieren comentario, participar, es aquel... para llamadas está activo el 0241-857-4118, repito, 0241-857-4118. Igualmente le agradecemos que cuando llamen se identifiquen con nombre y apellido y lugar donde llamen. Okay. Así nos les estaba comentando que este es uno de los pocos casos, que pasada ya tiempo con inflación alta y ahora hiperinflación, ni siquiera el gobierno dé muestras serias, técnicas, de enfrentar la situación a través de programas relativamente completos. Y bueno, eso es llamativo. ¿Por qué los países regularmente no duran tanto? Porque siempre se hacen ensayos, se tratan con programas de estabilización, impactar sobre el problema. Sin embargo, esto pasa el tiempo y todavía no indica a nadie de que se van a colocar los correctivos necesarios, en parte por lo que yo digo que es bien complicado para este gobierno enfrentar esto. Pero ni siquiera ensayos se están haciendo para enfrentar. Entonces, ¿cuáles serían las características, profesor Robert, que usted avisora de lo que sería y que ha denominado el colapso total? Porque ya Venezuela está en un colapso, pero ¿a qué se refiere con eso el colapso total? Bueno, ya las personas no se pueden trasladar en transporte público, ¿qué se le agregaría a eso? Ya pocos pueden comer proteínas. ¿A qué más podemos entender como colapso total? Mira, el problema, fíjate, cuando el precio, cuando tenemos inflación, eso significa que el dinero se envilece, el dinero pierde valor, y quien tenga su ingreso en bolívares, que en el caso nuestro la moneda local, sencillamente tiene cada vez menos posibilidades de comprar, porque el dinero se envilece. ¿Quiénes pueden soportar ahorita y quiénes más o menos pueden enfrentar con relativo éxito este problema, que no solamente económico, que escapa además a otros? Bueno, los que tienen la posibilidad de obtener ingresos en dólares, ya sea porque tienen familiar afuera que le manda $10 o $20 o 50 o X cantidad, o las empresas acá grandes que saben que se están yendo los trabajadores y entonces están colocando parte del paquete que les dan, los sueldos que les pagan, los bonos, en dólares, y algunos con marcador en dólares a tipo de cambio en los mercados paralelos, que es el único que existe. Entonces, esas son las personas que pueden de alguna manera manejarse, pero esto es un segmento relativamente pequeño. Ahorita está creciendo el segmento que vive un poquito de la remesa. Se calcula más o menos en unos 1.200 millones de dólares que pueden entrar en el año en remesa, y esos son los que están soportando esto. Pero el que compre, el que tenga ingresos en bolívares, pues tiene la... Claro, pero en población, esos 1.200 millones de dólares que usted dice que entran en remesa, ¿se puede traducir a cuántas familias que podrían estar viviendo de unas remesas?
Mira, hablar con la cantidad de familias es muy difícil, porque a la final yo te hablo de 1.200, 800 millones de dólares, esas son las firmas privadas que hacen algún tipo de revisión de esto, ¿no? Sin embargo, el gobierno no saca tampoco estadísticas porque Claro. también las oculta. Pero te digo, ellos son los que pueden, quienes tienen el acceso a dólares, algunos que tienen algunos activos y han vendido, algunos que sencillamente pierden la esperanza y dicen yo me voy del país, de manera que es lo que sigue en los próximos meses de continuar esto y diga, bueno, es que la emigración pues cada vez... Pero sí tenemos más o menos una cifra de 5 millones superándose ya de venezolanos que se han ido del país. Entonces podríamos hablar más o menos entre 4 millones y medio y 5 millones de venezolanos que le estarían enviando dinero. Claro, lo que pasa es que, sí, exacto, pero no es sistemático, no es que tú vas a tener no es automático no es sistemático, un ingreso mensual o semanal, sino que bueno, ellos le van mandando, algunos incluso a costa de todas las limitaciones que puedan tener afuera. Sí. O sea, no es que quien se va está súper bien y le da como para mandarle a su familia, sino que hacen el esfuerzo fuerte de desprenderse de unos dólares que a lo mejor allá no es tanto y aquí se convierten en bolívares. Claro, lo que quiero significar, profesor, al final de cuentas, es que Venezuela tiene ya más de 30 millones de habitantes y que aún teniendo unos 5 millones de habitantes fuera que puedan enviar divisas, eso no cubre realmente lo que la mayoría de la población podría tener para vivir. No, en lo absoluto, y si el gobierno aspira además captar esas divisas y colocarle mayores trabas a la banca, etcétera, para que, bueno, está en el medio y trata de sacarle provecho a esas divisas que llegan, bueno, eso te complica aún más el panorama. Robert, ¿qué harías tú, chico? ¿Qué harías tú como líder de la oposición? O sea, de verdad, es que eso es lo que uno se pregunta, ¿qué hacer? Yo te soy sincero, yo siento esto, que estamos casi en los estertores, ¿no? Sí. Pero hace falta como una estocada. Sí. A lo mejor tiene mucho algo que ver, no sé, la parte científica, económica, pero también la parte militar, la parte social. Luis Ortega ya tuvo una propuesta, no sé si la... Sí, yo la vi, Luis Ortega es una rolitranco de viva. No, pero interesante la... Claro, la ley de amnistía, para que dé el mismo... Sobre hechos pasados y futuros. Sobre hechos pasados, futuro y porvenir, por si acaso. No, la tipa, imagínate tú, la que le echó plomo a la propuesta de amnistía del año 2015, ahora ya está bien. Ok, está bien, chévere, bien bueno. Yo creo que como propuesta no es mala. Darle un mensaje a los militares, den el paso al frente que ustedes serán amnistiados. Y prácticamente reconocidos como quienes restituyeron el orden constitucional, si lo llegan a... Prácticamente. Entonces, ¿qué le dirías tú a la oposición, bro? No, yo pienso que la sociedad tiene que entender que es protestando, que es... bueno, de alguna manera saliendo a la calle, pero teme que lo mate, chicos. Claro, pero ese es un aspecto de que no debemos dejarlo de lado, pues nosotros tenemos que protestar lo que estamos viviendo. Ahora, uno entiende que el acompañamiento de los líderes o los que están ahí de alguna manera, bueno, en el momento dirigiendo la oposición, pues también tienen que ser, bueno, cumplir con lo que dicen, ser coherentes en lo que dicen y tratar de ganarse del aprecio de la sociedad. Pero aquí están diciendo calle, duro. Ciertamente, claro. La calle organizada. La calle organizada, claro. Sí. Pero bueno, lo cierto es que mientras estábamos teniendo esta conversación sobre economía, sobre todo sin tocar rasgos más políticos, en la Organización de Estados Americanos ya por primera vez, como que de forma seria, se va a debatir que Venezuela sea expulsada de esa organización. Sin embargo, sabemos que ya Venezuela se había autoexcluido, iniciado el proceso de autoexclusión de la OEA, solo que no se concreta sino hasta 2 años después. ¿Qué podemos, Oye, que barría de piso, y esto lo digo en términos como debe ser, para que lo escuchen La Voz de Carabobo y mis amigos de Periscope, Twitter, que el canciller chileno, que le dijo a Arriaza que tildó de sicario al secretario general Almagro, que citó que eso era un ministerio colonial o de colonia, y el ministro que no es, lo pusiste tú en tu cuenta de Instagram, es doctor en literatura, que es economista, tiene 15 que tiene 15 novelas publicadas. El canciller de Chile le dijo, caramba, señor Arriaza, si usted es el canciller y nos trata aquí
en este mundo diplomático de esa manera, nos llama de todo, ¿qué quedará para cómo usted, su gobierno, trata al pueblo que solamente tiene un documento? Algo así de identidad. Claro, porque Es él se decir, refería que las personas que están sentadas allá tienen un pasaporte diplomático, que sí, sería de las personas en Venezuela que solo tienen un pasaporte, sin diplomático, sin ningún sí, tipo de sí, nada. sí, sí. Y los que tienen pasaporte deberíamos agregar, porque aquí mucha gente no le ha podido otorgar su documento de identidad, que debería ser una obligación Sí. del gobierno emitir el documento. Claro, yo pienso que aquí estamos, nos cuesta mucho y sentimos la impotencia porque estamos contra un gobierno, bueno, dictatorial de nuevo cuño, pero indudablemente, pues cuando llama elecciones y te coloca el candidato, te inhabilita todo, ni siquiera los disidentes de chavistas pudieron tener candidatos, ni partidos, etcétera. Bueno, simplemente te está tratando de esta manera, ¿no? Sí, estoy viendo aquí Entonces, una noticia, ¿estás viendo esta noticia que salió en el Estímulo? Que ex jefe de Odebrecht afirma que Capriles prometió seguir los contratos. Bueno, pero profe, Como que no hay su- garabato, ahora, no, ahora no sé si es que la corrupción siempre es así, los corruptos se tocan entre sí, pero entonces es increíble, de Odebrecht prácticamente manejaba la política de toda Sudamérica, de Latinoamérica, porque ayer también vimos que uno de los directivos que está respondiendo ante la Fiscalía Brasilera precisamente de Odebrecht dijo que Chávez murió en Cuba y no en Venezuela, algo que ya todos presumíamos por cómo se fueron los eventos, pero que oficialmente por el gobierno dice que murió el 5 Por de cierto, marzo todavía acá. no han publicado la partida de función de Chávez. Y entonces Maduro ha ido 2 veces a elecciones y nunca nos ha enseñado la partida de nacimiento. Sí, sí, tampoco tenemos la la partida de defunción. nacimiento. O sea, aquí tenemos un presidente muerto que no tenemos acta de defunción y tenemos Un presidente vivo. entre comillas, un presidente vivo que no tiene acta de nacimiento, o partida de nacimiento. O sea, Esto parece un cuento esto es terror. de terror, pero también al que se le agrega el comentario de que se cuenta y no se cree, Aunque usted Sí. no lo crea. aunque usted no lo crea así. Y y, tenemos un economista aquí hablándonos de política. y fíjate que en cantidad de países se han abierto investigaciones, han salido responsables, ha tocado el más alto nivel y aquí en Venezuela no pasa nada de eso, o sea, ni siquiera tú ves avance en ninguna investigación supuesto, posible. es que ayer Pero es que estaba no, el leyendo Poder que- Judicial, Ayer estaba leyendo que el $500,000 que 800.000 los dólares. $800,000 de Antonini Wilson Lo cerraron. un escándalo y todo eso, ya en Argentina prescribió y aquí en Venezuela no se ha abierto ni la causa. No, ni siquiera debatieron eso en la Asamblea Nacional cuando Diosdado Cabello era el presidente. No vale, es que aquí, cuando esto caiga, porque esto va a caer, esto va a pasar, no sé cómo, pero va a ser pronto y va a pasar como pasan todas las tragedias en el mundo, nada es eterno. Esto va a pasar y cuando esto pase se sabrán muchísimas cosas que presumimos y que sabemos pero no oficialmente y las que se van a saber que todavía no sabemos No nos imaginamos. y no nos imaginamos. La cantidad de miles de millones de dólares que esta gente ha manejado, la cantidad de dinero que han manejado los enchufados y los hijos de los enchufados, de los hijos de los familiares, de los ministros, de los que están enrocados en todos esos lados, de los que mueven de un lado para otro, quienes han estado al lado de Chávez desde que comenzó, de la familia inclusive, no solamente en casos de corrupción, en casos de lavado de dólares, de narcotráfico, de tantas cosas que se va a saber, Sí, sin duda. porque eso se va a saber y por supuesto los brazos de la justicia los van a atrapar porque yo ayer decía, Rafa, es cierto, aquí nadie está en libertad en Venezuela, pero quien está más preso es el régimen, quien está más preso de su maldad, de sus acciones macabras, porque ellos tienen inclusive hasta más miedo que nosotros. Nosotros podemos decir, ¿qué más podemos perder? La vida. Bueno, esto es vida, o sea, podemos hacernos esta pregunta, pero ellos temen a perder el poder porque ellos, de no tener absolutamente nada, de ser unos pobres de solemnidad, unos limpios y miserables, unos tipos sin principios y sin moral, pasaron a dominar no solamente el país, sino las grandes riquezas que las tienen distribuidas en todo el mundo. Ellos sí tienen muchísimo que perder y por eso se aferran al poder y lo van a defender como lo defienden los ladrones, los matones, los criminales, que no los sacarán de allí, sino como dicen por ahí, con los pies para adelante,
con las botas puestas, Sí. echándose tiros, Ahora- porque así actúan los malandros. Pero ante eso, por eso yo veo muy bien esos debates en la comunidad internacional, porque también así como te digo esto, nosotros tenemos que reconocer que nosotros solos no vamos a poder, porque nosotros tenemos principios, Sí. nosotros tenemos escrúpulos, nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a la justicia, a la verdad, pero para eso nos hace falta que nos acompañe un brazo armado, no para asesinar, sino para proteger las ideas y las razones. Bueno, nos Sí. quedan pocos minutos, específicamente 8 minutos para que se acabe el programa de hoy. ¿Hasta cuándo? Teníamos pendiente, profesor, para tocar el tema de lo que está sucediendo en la Universidad de Carabobo y que también está acá para conversar sobre eso, precisamente en la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles. Cuéntanos qué fue lo que pasó en la madrugada de este 5 de junio. Mira, bueno, ya es sistemático, nos ha pasado ya de manera seguida, bueno, que los malandros, los ladrones, van y van haciendo las suyas allá, nos han quitado, nos han desvalijado todo lo que significan los aires acondicionados que tenemos, y anoche pues se llevaron todo el cableado, de manera que dejaron inoperativo completamente la institución. Es un problema serio, aparte no tenemos internet. Hay una situación bien complicada ahí en la universidad, como en el país, pero particularmente uno lo vive, cada vez le cuesta más, bueno, gerenciar, hacer vida en la universidad, porque, bueno, nos tienen simplemente. Y el gobierno no tiene la más ni mínima voluntad de enfrentar ese problema de inseguridad. En parte porque con lo que tiene, pues sencillamente, bueno, los policías mal pagados, no tienen las unidades respectivas, etcétera. Pero bueno, al final pasa esto. Ya tenemos prácticamente 2 semanas con visitas diarias, nocturnas de los malandros, bueno, que se llevan todo ¿Y cuál es lo que tenemos. Y no solamente respuesta? en DICAE, son todas La las válvulas, sí, nos tienen contra la pared. Y bueno, a la final eso nos deprime porque uno quisiera ver un mejoramiento. Otros países andan en otra cosa, ¿no? Viendo cómo tecnifican y bueno, utilizan la tecnología para todo, y nosotros aquí vamos cada vez disminuyendo y prácticamente estamos viviendo como hace 70 años. La universidad ahorita no es ni la sombra de lo que teníamos hace 20 años, estamos muy lejos. Eso se hace dibujo, no solamente esta universidad, es la universidad venezolana. Pero yo creo que es un interés, venezolanas. así como la gente, como este régimen quiere a todo el mundo dependiendo de la comida y de la cajita clave. No hay mejor amigo de la tiranía o de cualquier tiranía que un pueblo inculto, un pueblo sin discutir, un pueblo sin el saber. El mejor amigo de un tirano es un ignorante, ¿ok? Que vea al tirano como el dueño, el amo y señor de un país, cuando en realidad es nuestro empleado, es un funcionario público y no alguien que se sirve del público. Yo creo que todo esto es premeditado. Este azote, bien sea algunas veces por omisión, por no prestar la seguridad que de acuerdo a la Constitución y a la ley de universidades le corresponde a los organismos del Estado. Si no es por acción, por supuesto que es por omisión. Pero en este caso yo creo que esa omisión ya se está convirtiendo en acción. Yo creo que ya es algo premeditado, es algo estudiado. Las manos malvadas de quien gobierna en este momento Venezuela, o quien dirige o dirige las políticas en este país, yo creo que están metidos en todos estos hurtos, en la asfixia, por supuesto, presupuestaria, y también para que haya facilidad en el robo o en el hurto del patrimonio universitario, que en definitiva es patrimonio público. De la universidad autónoma más importante de la región central del país, que cubre los estados Carabobo, Aragua y Cojedes, Yaracuy y la costa oriental claro, del estado Falcón. Lo que sí está claro, sin hacer mayor cosa, es que no es prioridad en lo absoluto darle seguridad a la universidad, en lo absoluto. ¿No? Nosotros sabemos que van a ir hoy y que hay posibilidades de que de alguna manera enfrenten eso, y no van, no les importa. El gobernador se ha aparecido por allá con unos cables, etcétera, haciendo el show, y sencillamente yo le digo, si el gobernador quiere ayudar, ¿por qué no presiona de alguna manera el gobierno? ¿Por qué se montó
de una manera fuerte en que Maduro se reeligiera con todas las trampas y todo esto. Él se montó ahí y este gobierno es el que tiene esta situación nefasta para la sociedad que nos tiene pero concretamente, pasando trabajo todos los días. Que es la pregunta que se puede hacer cualquier persona que escuche, bueno, me robaron, y que les dice la policía, si ustedes han hecho la denuncia, ¿qué pasa con eso? Más allá del llamado al gobierno, de la Yo lo autoridad. quiero preguntarle a cualquier persona que nos esté viendo y nos esté escuchando, si a usted le roban un caucho, por decirlo de alguna manera, de su carro, usted va a la policía, ¿qué le dicen a la policía? ¿Qué le dicen? ¿Tiene recuperación? Bueno, anoche los vigilantes, o esta madrugada los vigilantes, que hoy me lo reportaron, a las 2 de la madrugada ven que están escalando 3 sujetos por un poste hacia la platabanda donde están los equipos de aire acondicionado y el cableado. Ellos al ver eso comienzan a radiar y se comunican con la policía correspondiente al cuadrante de Naguanagua y le contestaron que no tenían vehículo y que estaba lloviendo, que será después que campen. Lo van a estar esperando todavía. Bueno, los ladrones actúan tan con premeditación y sobre seguro, sí, con alevosía, que no les va a ocurrir absolutamente nada. Que nos dicen los vigilantes que no pueden hacer nada porque no tienen armas ni nada, al contrario, ellos lo que pueden es avisar, que en efecto lo hicieron, que como estaba lloviendo duro, los mismos ladrones se resguardaron un poquito para que escampó un poquito y continuaron con su fechoría. Es decir, actuaron como que si estuvieran en un depósito de ellos. ¿Qué podemos decir? ¿Hay complicidad o no hay complicidad? O al menos estos organismos de seguridad no le brindan seguridad a nadie. A nadie. A nadie. Bueno, A nadie no. Tiene escolta los gobernantes y estas cosas. Sí, ¿no? Y a veces también hay escoltas oficiales y también están los no los privados, esta suerte de que se Los les ha dicho colectivos. los colectivos que también escoltan a ciertos ministros Sí. y están como que a sus órdenes de ciertos gobernadores también. Mire, de esto no vamos a salir, y por esto este programa se llama ¿Hasta cuándo? De esto no vamos a salir hasta que no salgamos de la tiranía. Y vamos a salir de la tiranía, tenemos que diseñar, por supuesto, nuestras propuestas, nuestra unidad, nuestra organización, nuestra disposición, nuestra determinación y nuestro coraje para dar con el traste con esta tiranía que ha acabado no solamente con la paz del venezolano, con la salud del venezolano, sino también se ha empeñado en acabar con las casas del conocimiento. No estoy hablando solo de universidad, estoy hablando de todos los niveles, de inicial, secundaria, todo, porque recordemos, el propósito de este régimen es tener no a ciudadanos, sino a habitantes sometidos a la cajita clap o algunas cositas que le puedan dar a entender. Amigos míos, no perdamos las esperanzas, prohibido afligirse. Hay que organizar en cada parte donde estemos, en tu vereda, en tu residencia, en tu condominio, en tu barrio, en tu urbanización. Nunca pierdan las esperanzas y sigamos pensando en Venezuela. Pensemos en grande. Este régimen no va a durar por mucho tiempo y en tu mano y en nuestras manos está en que dure el menor tiempo posible. Apretado abrazo y si tienen que comer, buen provecho. Y si no, sigamos rebuscando para ver cómo nos alimentamos el día de hoy y cómo alimentamos a nuestros hijos. Agradecimiento a todos quienes nos sintonizaron. Llegamos bajo la dirección general de Berta Correa, la producción general de Pablo Rivas y en los controles nos acompañó Giovanni Hernández, número 3737. Será hasta el próximo martes a través de la voz de Carabobo 1040 AM.